Vamos a continuar con nuestro estudio sobre la eclesiología bíblica. Vamos a entrar en otro aspecto de la eclesiología relacionado con las marcas fundamentales que la Iglesia tiene, tal como fue concebida en los credos de los padres, en los cuales se insistía que la Iglesia de Cristo se caracteriza porque ella es apostólica. La Iglesia de Cristo necesariamente es apostólica. Toda iglesia hoy día, para que sea una iglesia verdadera o iglesia bíblica, debe ser apostólica. ¿Pero qué significa esto? Bueno, para algunos apostólico, como para el catolicismo romano, significa tener sucesores de los apóstoles. Para algunos grupos neocarismáticos de hoy día, ser apostólicos significa tener un pastor que otra persona lo ordenó o lo ungió o lo declaró apóstol. Para otros, apostólicos significa tener una sucesión ininterrumpida de iglesias que puedan remontarse hasta el tiempo apostólico. ¿Cómo hacen? Algunos bautistas de corte general, los cuales tratan de trazar una sucesión de iglesias hasta incluso los tiempos de Juan el Bautista. ¿Realmente qué significa esto? ¿Realmente qué significa esto? ¿Realmente qué significa ser apostólico? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice sobre la apostolicidad? Y quiero que nos concentremos en el resto del tiempo de hoy en este aspecto. La iglesia verdadera es apostólica. ¿Pero qué significa eso a la luz de lo que la Biblia dice? Si se dan cuenta, en el gráfico, allí les puse una foto de un templo de la iglesia de la First Baptist Church en San Andrés Islas. Es un templo que fue construido en el siglo, creo que 17, 18. Si se dan cuenta, la iglesia o la construcción está sobre una base. Lo que les quiero mostrar es que en la Biblia la iglesia es comparada en muchas oportunidades con un edificio. En la Biblia se usa la analogía del edificio para interpretar lo que es la iglesia. Un texto clave es Mateo 16. Mateo 16, 18. Revisemos este texto. Dice: desde el verso 13, se los leo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero este texto también es un texto que ha sido muy controvertido en la historia de la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? Cristo quiere conocer
¿qué es lo que la gente cree sobre él? Y los discípulos dicen, bueno, unos dicen que tú eres Juan, otros que tú eres esto y que eres eso. Bueno, y Cristo dice, bueno, eso es lo que el mundo dice que soy yo, pero yo quiero conocer qué es lo que ustedes como iglesia creen sobre mí. Porque el mundo cree muchas cosas sobre Jesús, pero la iglesia debe tener una doctrina y una confesión clara sobre quién es Cristo. Y Pedro responde de una forma acertada, correcta. Ahora, yo no sé si Pedro, en ese instante que da esa declaración, entendió todo lo que eso significaba, pero por lo menos Cristo deja ver que el Espíritu Santo lo lleva a que él realice esta declaración. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, o sea, eres el Mesías. Estamos convencidos que tú eres el Mesías, pero eres el Hijo del Dios viviente, es decir, el único Hijo, el único que es de la esencia del Padre. Él está aquí afirmando la divinidad de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo dice, Pedro, buena respuesta. Esto te lo reveló el Espíritu Santo. Y luego viene el verso 18, que es uno de los versos más controversiales. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo compara a la iglesia con una construcción que se va a edificar, pero que como toda construcción necesita unas bases. Y Jesús dice aquí cuáles son estas bases. La complicación del texto es que algunos, como el catolicismo, lo interpreta diciendo, he aquí tú eres Pedro, y sobre tu persona, sobre ti Pedro, como persona edificaré la iglesia. Y esa es la razón por la cual el catolicismo cree que Pedro fue el primado, el superior, el papa sobre toda la cristiandad, y que todos los que son sus sucesores también se convierten en la cabeza máxima de la iglesia. Por otro lado, los evangélicos hemos dado ciertas interpretaciones, unas muy plausibles y otras no tanta. Una de las interpretaciones que hemos dado, y usted en su Biblia por lo general va a encontrar que se da una definición del griego, ¿no? Cuando dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, entonces en las Biblias se dice que es el griego Petros, que significa algo así como una piedra pequeña, y sobre esta roca, entonces es el griego Petra, que significa una piedra grande. Entonces, basándonos en el griego, se dice, no, mira, lo que Cristo dice es, tú eres Pedro, una roca pequeñita, y sobre esta roca grande que soy yo, se edificará la iglesia. Es un buen esfuerzo y es un buen intento, pero los mejores o más reconocidos intérpretes evangélicos conservadores dicen, mira, sí, no sé, puede ser, pero no es muy convincente esa explicación. Algunos, como Hendrickson, y yo comparto con él esto, lo interpretan así. Cristo dice, bueno, no, antes de lo de Hendrickson, conocí otro que lo interpretaba así. Cristo dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, esa sí que está fuera de todo sentido, ¿verdad? Pero Hendrickson dice, tú eres Pedro, y sobre ti
no como persona, mas sí como el oficio que te voy a dar sobre ti y los 11 a los cuales tú estás representando, edificaré mi iglesia. Yo creo que sí es así, porque si vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 20, miren lo que dice Efesios 2, capítulo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, Jesucristo lo sostiene todo. Todo. Pero Jesucristo mismo escogió a los 12, a los 11, para que sobre estos, o más bien, para que ellos se convirtieran en el fundamento o las bases sobre las cuales se iba a construir y edificar la iglesia. Cuando Cristo dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo dice en conexión con la declaración que ya Pedro hizo previamente. ¿Cuál fue la declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando él dice, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo que él dice es, las declaraciones que ustedes den sobre mí, ustedes como apóstoles y los profetas, se van a convertir el fundamento sobre el cual se construirá todo lo que es la iglesia. Y Pablo lo reafirma en el verso 20 diciendo que la iglesia se edifica sobre el fundamento, las bases puestas por los apóstoles. Es decir, si yo creo hoy que Cristo resucitó, ¿por qué es? ¿Lo vi? ¿He tenido una visión del Cristo resucitado? No, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia cristiana del siglo XXI cree que Cristo resucitó? Porque los apóstoles, que fueron los embajadores autorizados por Cristo, los testigos presenciales autorizados por Cristo, lo dijeron. Y yo lo creo porque los apóstoles lo han dicho. Entonces, cuando decimos que la iglesia es apostólica y que ella es como un edificio, lo que estamos diciendo es que así como todo edificio necesita unas bases que lo sostengan, de la misma manera la iglesia necesitó esas bases. Y Cristo dice, y Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que esas bases fueron puestas por los apóstoles. Y todo lo que creo hoy es porque los apóstoles y los profetas lo han dicho. Si yo creo algo distinto a lo que los apóstoles y profetas han dicho, algo está mal. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5, el apóstol Pedro dice que la iglesia es un edificio compuesto de piedras vivas. Pablo compara a la iglesia con un edificio y Cristo también. Pero quiero preguntarles algo. ¿Cuántas veces se ponen las bases para construir un edificio? Una sola vez. Si un edificio va a ser de 5 pisos, ¿cuántos fundamentos se le ponen? 1. ¿Y si va a ser de 50 pisos? También 1. El fundamento obviamente será firme y fuerte de acuerdo a la altura que se le quiera dar al edificio. A lo que quiero llevarles es,
Si Cristo y Pablo dicen que los apóstoles, sus declaraciones, son el fundamento de la iglesia, y el fundamento se pone una sola vez y para siempre, no importa si el edificio durará 100 años o 1000 años o 5000 años, solamente se le ponen bases una sola vez. Pregunto entonces, ¿se necesitan apóstoles hoy? ¿Por qué no? ¿Cuál fue la función de los apóstoles? Poner el fundamento. Entonces, si hoy día o en el transcurso de la historia de la iglesia surgen nuevos apóstoles, y siendo que la función de los apóstoles es poner las bases, entonces, ¿qué significaría si hay nuevos apóstoles hoy? Que van a empezar a construir otro edificio. Pero Cristo dijo en Mateo 16, edificaré mi iglesia. Y Cristo dijo que los únicos arquitectos que pondrían las bases se llaman los apóstoles, entre los cuales estaba Pedro. Ser apostólicos o ser una iglesia apostólica significa que así pasen 1000 años, continuamos construyendo sobre las mismas bases, las bases que fueron puestas por los 12. Y le quiero mostrar unos textos bíblicos que nos muestran cómo es que la iglesia edifica sobre el fundamento puesto por los apóstoles. Allí pueden ver Hechos 1:1. Hechos 1:1 dice, hablando de Cristo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lo que nosotros encontramos en las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago y en el resto, cuando ellos dan mandatos a la iglesia que Cristo, o que no encontramos que Cristo los dio en los evangelios, no es porque Cristo no los haya dado, sino que eso forma parte del conjunto de doctrinas que Cristo mismo le dio a los apóstoles, los cuales fueron escogidos por Él. En la Biblia se les llama apóstoles del Cordero. Y a estos apóstoles, Cristo les dio mandatos para que ellos se lo dieran a la iglesia. Y cuando los apóstoles están mandándole algo a la iglesia, es Cristo quien lo manda. Y ser apostólicos es atender y obedecer los mandatos que los apóstoles nos dan. ¿Cuáles? Los únicos, a los que Cristo mismo llamó para que pusieran las bases. Hechos 2:42. Hablando de la vida de la iglesia primitiva, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es ser apostólico. Una iglesia hoy día es apostólica no porque tenga nuevos apóstoles, no porque tenga un papa, no porque crea en una sucesión, sino porque esta iglesia se alimenta de una sola fuente doctrinal, que es lo que los apóstoles y profetas dijeron. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús,
y abundante gracia era sobre ellos. El testimonio que los apóstoles dieron de Cristo es el testimonio fiable, confiable, en el cual la iglesia cree. No nos importa lo que Josefo dijo, no nos importa lo que otros autores del siglo I o del siglo II han dicho. Para nosotros, las únicas declaraciones autoritativas respecto a Cristo es lo que los apóstoles nos dicen sobre Cristo. Es más, no conoceríamos nada sobre Cristo si los apóstoles y profetas no lo hubiesen escrito. Recuerden que Cristo no escribió ningún libro. Todo fue escrito por los apóstoles y profetas autorizados por él. Todo lo que la iglesia profesa sobre Cristo es lo que ellos han dicho. Y si uno se sale del tenor de lo que ellos dijeron, no estamos siendo apostólicos. Primera a Corintios capítulo 12 versículo 28 dice Pablo: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. ¿Por qué primeramente apóstoles y luego profetas? ¿Por qué San Pablo pone ese orden? Porque los apóstoles y los profetas son los que ponen el fundamento. ¿El fundamento de qué? El fundamento doctrinal sobre el cual la iglesia se levanta. Y este fundamento, vuelvo a insistir, Pablo dice que fue puesto una vez por los apóstoles y por los profetas. Razones por las cuales llegamos a la conclusión que el ministerio apostólico y el oficio de profeta no se necesitaron más después que las bases fueron puestas. Después que la Biblia fue escrita, las bases sobre las cuales la iglesia se levantaría habían sido puestas y por lo tanto Dios el Espíritu Santo, Cristo Jesús, no daría más dones hombres de profetas y apóstoles. Primero apóstoles, porque ellos pusieron las bases. Efesios 3:5. Hablando del misterio de Cristo, que es la iglesia, él dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esa fue la función de los apóstoles y profetas: recibir la revelación del Espíritu Santo sobre Cristo, sobre la iglesia, sobre el Evangelio, ponerlo por escrito y que esto se convirtiera en la base de la iglesia. Ellos recibieron una revelación especial, incluyendo al apóstol Pablo. Segunda carta de Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ser apostólicos es que nosotros creemos todo lo que Cristo dijo por medio de los apóstoles y los profetas. Si alguien hoy día, como la Iglesia Católica, dice ser apostólico, pero están diciendo cosas contrarias a lo que los apóstoles de Cristo dijeron, eso es una evidencia de que los apóstoles que ellos tienen son falsos. Y lo mismo pasa con todo movimiento que reclame hoy día tener apóstoles o profetas. Judas 17. Como alguien dijo, lo único bueno que dio es ser traicionero.
No, este es otro Judas, ¿no? Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria, esto es ser apostólicos. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles que Él escogió. Judas dice, ser apostólicos es recordar constantemente lo que los apóstoles y profetas dijeron. Segunda Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes. Aquí está la apostolicidad. Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Sea por palabra o por carta nuestra. Y lo que él dice es, mantengan, preservan. Lo más importante, lo que les hace Iglesia de Cristo, es que ustedes retengan lo que nosotros hemos dicho. ¿Por qué? Porque ellos recibieron una capacidad especial del Espíritu Santo para ser infalibles en lo que ellos escribían. Infalibilidad que era inherente únicamente a la función apostólica y profética relacionado con la confección de la Biblia, habilidad que nunca nadie más tuvo. Primera Timoteo 1:3, Pablo dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? ¿Diferente doctrina de qué, de cuál o de quién? Diferente doctrina de la doctrina apostólica. Eso es ser apostólicos, que no me atrevo a enseñar nada que sea distinto a lo que la Biblia dice. Mire un ejemplo de cómo los profetas actuales no son profetas, porque ni siquiera están en armonía con lo que los profetas bíblicos dijeron. Jesucristo cuenta una historia, una parábola, no se sabe qué es, del rico y Lázaro. Listo. Por ninguna parte dice que es una parábola. Simplemente Cristo cuenta, ¿verdad? Y él dice que hubo un hombre rico que hacía fiestas espléndidas y que bueno esto. Y había un hombre que era muy pobre y temeroso de Dios. Dice que estos dos mueren, el rico va a un sitio de tormento y Lázaro va a la presencia de Dios, no por ser pobre. El ser pobre no nos hace merecedores, ¿no?, del cielo. Y dice Cristo que el rico, estando en tormentos, vio a Lázaro que estaba disfrutando de la presencia y el gozo de los santos. Y el rico le dice: Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro o a alguno de los muertos para que vuelvan a la tierra y le hablen a mis hermanos y les digan: mira, existe algo más allá de la muerte. ¿Cuál es la respuesta que Abraham le da? Uy, buena idea, qué hombre tan inteligente. Claro, yo no había pensado en eso. Si un muerto resucita y va y les cuenta lo que pasa acá, ¿eso se convertirán todos? ¿Qué dijo él? No. Allá tienen a Moisés y a los profetas, es decir, allá tienen a la Biblia, la cual les anuncia el cielo y el infierno. Que le crean. Si alguno de los muertos fuera, tampoco le van a
creer. Pero hoy día hay muchos que se dicen ser profetas y que Dios les ha dado la experiencia de ir al cielo y de ir al infierno. Pregunto, ¿será que Dios cambió su forma de pensar? La Biblia dice que Dios es inmutable y no cambia. Y el mismo principio sigue vigente hoy. Si no le creen a la Biblia, tampoco le van a creer a ningún muerto que vuelva. Pero oiga, ¿cuántos muertos resucitados escuchamos? Es impresionante. Historias fantasiosas. Películas completas. Alguien escribió un libro hace años donde describe al infierno como un cuerpo y minuciosamente describe la parte de la cabeza que vio y encontró a algunas esposas de pastores conocidos. Y bueno, hace 20 años aún el tema del maquillaje y de esas cosas era muy complejo. Entonces la señora que escribió eso dice que en el infierno vio a las esposas de unos pastores que estaban en el infierno porque se pintaban los labios. Si leen ese libro, léanlo como literatura fantasiosa, ¿no? O sea, no como algo que les vaya... Si leen ese libro, sí, que vio en el infierno algunas hermanas porque usaban pantalones. Y un día alguien le preguntó a una persona que también contaba su historia y hacía campañas por todas partes, de que fue al cielo y al infierno, y alguien se atrevió y le dijo, pero si Cristo dijo al rico, Abraham le dijo que no. Es más, que había una cima que impedía eso, y lo que esta mujer dijo fue, lo que pasa es que Dios cambió de su forma de pensar. Ni siquiera conocen lo que la Biblia dice sobre la inmutabilidad de Dios. Apostólicos es que no aceptamos ninguna otra doctrina aparte de la que fueron dadas por los apóstoles y los profetas, es decir, por todo lo que está en este libro. Primera Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cuál es la buena doctrina? La doctrina de los apóstoles, ya lo hemos visto en Hechos. La iglesia seguía la doctrina y los mandatos dados por los apóstoles. Un buen pastor no es ese que tiene sueños, visiones, que oye voces. Un buen pastor, dice Pablo, es Pablo mismo el que lo dice, inspirado por el Espíritu Santo, es el que enseña a la iglesia la buena doctrina apostólica, la que está aquí, no el que anda inventándose cosas. Primera Timoteo 4:16, Pablo está dándole aquí instrucciones a los pastores. Y él dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Todo pastor, y algunos aquí posiblemente van a ser pastores, una de las principales responsabilidades del pastor es predicar, enseñar, instruir, pero no cualquier cosa, sino una cosa, la doctrina. ¿De quién es? La que nos dieron los apóstoles y los profetas. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. No es que Pablo aquí hable de la salvación por obras,
Pero si tú estás enseñando un evangelio falso, conduces a las personas al infierno y tú mismo estás mostrando que vas al infierno, como dice Judas en su carta. Primera Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes fueron los que nos dieron las sanas palabras de Cristo? Los apóstoles y los profetas. Es decir, si alguno enseña otra cosa, además de las palabras de los escritos de los apóstoles y profetas de Cristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. La sana doctrina nos lleva a la buena práctica. Una mala doctrina nos lleva a una mala práctica. Algo muy común hoy en la mayoría de templos cristianos es que los pastores se paran en el púlpito, leen un texto e inmediatamente van a los aspectos prácticos. Hermano, mire que es que tú tienes que hacer esto y que eso otro. Bueno, la correcta práctica se desprende de la correcta doctrina. Y lo primero que un pastor debe hacer cuando predica no es irse a los aspectos prácticos, sino interpretar la doctrina que está aquí para que todos la entiendan, y esta doctrina nos conducirá a los aspectos prácticos. La ortodoxia nos conduce a la ortopraxis. Invertir esto es un craso error. Siempre la ortopraxis, o sea, la práctica correcta, se desprenderá de la ortodoxia, es decir, la doctrina o enseñanza correcta. Segunda Timoteo 4, 2 al 3. Segunda Timoteo 4, 2 al 3. La palabra de Dios dice que prediques la palabra. ¿Cuál palabra? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿A qué se refiere Pablo conforme a lo que hemos visto con sana doctrina? Las enseñanzas de los apóstoles y profetas, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es lo que estamos viendo hoy. Usted invita a las personas para que vengan a un curso de eclesiología. ¿Y qué es eso? Vamos a ver todo lo que la Biblia enseña sobre la iglesia y, bueno, déjame ver si yo puedo ir. Pero si le decimos, oiga, te vamos a invitar para darte los 10 pasos para ser rico, los 5 pasos para que estés saludable, los 2 pasos para hablar en lenguas, miles vienen. ¿Por qué razón? Porque la gente tiene comezón de oír lo falso. Es sorprendente ver en el Antiguo Testamento los profetas denuncian al pueblo de Dios y le dicen: ¿cómo es posible que ustedes sean tan tontos? Bueno, aquí estoy parafraseando, ¿no? Que ustedes mismos les dicen a los profetas: díganos cosas halagüeñas, díganos cosas falsas, y ustedes les pagan para que les profeticen cosas falsas y no quieren oír lo que Dios dice. Pablo dice que en el Nuevo Testamento sucederá lo mismo. La mayoría de la gente que se identifica como cristiana preferirá oír mentiras, engaños
que los roben, el apóstol Pablo, defendiendo su apostolado en contra de los falsos apóstoles, él dice: ellos os mutilan, os roban, os dan de bofetadas y ustedes lo aman. Y yo, que me les entrego, que no les pido nada, que predico de balde, no me quieren oír. Eso no es lo que estamos viendo hoy. Lo mismo. Y dice Pablo: Timoteo, pastor, que en tu iglesia no se dé esto, predica la palabra, la sana doctrina, porque tú como pastor te vas a ver en la tentación de que las otras iglesias crecen mucho, vas a escuchar cómo que ellos están creciendo y te vas a dar cuenta que los pastores están hablando cosas que no están en la Biblia y a la gente le gusta, y tú tendrás la tentación de hacer lo mismo. Y él dice: no, mantente fiel a la palabra que fue escrita por los apóstoles y profetas. Mantente fiel a la sana doctrina. Tito 2:1. Pero tú, aquí Pablo está dando nuevamente instrucciones a un pastor. Pero tú habla solamente lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. No te atrevas a decir nada que no haya sido dicho antes por los apóstoles y profetas autorizados por Cristo. Segunda de Juan 9 al 10. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Duro, ¿no? En cambio, hoy me dice uno: yo creo que el canal enlaza a los que lo ven y se ofenden. Ah, pastor, es que usted está falto de amor. Cuando uno dice: yo creo que el neocarismatismo, con su énfasis en la teología de la prosperidad, es un evangelio falso, y la gente nos tilda de faltos de amor. Pero es que miren lo que dice Juan: cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo, el movimiento de la teología de la prosperidad se ha alejado totalmente de la doctrina de Cristo. Están anunciando su propia doctrina, y Juan dice: no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Es decir, no escuchen, ni atiendan, ni sigan lo que ellos dicen. Este es un asunto muy serio. Ser una iglesia apostólica no es tan fácil. No. Ser una iglesia apostólica es algo difícil. Significa fidelidad. Fidelidad a la Biblia, estudio de la Biblia, oración, comunión con Cristo, mantenernos firmes en el fundamento que una vez fue puesto. Revisar toda nuestra doctrina y práctica constantemente a la luz de lo que la Biblia dice. Eso no es fácil. Es más fácil que uno diga: no, está bien, sí, yo creo lo que la Biblia dice y ya. No. Es una responsabilidad de los pastores y la iglesia misma estar revisando constantemente. Bueno, hoy creo que les mencioné algo, aunque no es un tema fundamental, pero el tema de la presentación de los niños como rito o como ceremonia que se incluye en los cultos, creo que por lo menos esto debe llevarnos a pensar: bueno, ¿cuántas cosas más no tendremos como práctica en la iglesia que no son apostólicas? Que Dios nos ayude en su gracia para que nuestras congregaciones cada día sean más apostólicas. Demos gracias a Dios.
Bendito Dios, Padre nuestro, gracias por este tiempo tan hermoso que nos has dado. En medio de esta temperatura alta, de esta sofocación, Señor, tú nos has dado la gracia de poder estar atentos y juntos conocer, embullirnos, meternos, nadar en la doctrina bíblica. Es un deleite y un gozo para nuestra alma cuando se nos habla de Cristo, cuando se nos habla de su esposa, cuando se nos habla de sus apóstoles, de su doctrina. Y hoy, Señor, nuestros corazones han sido fortalecidos grandemente. Permite, Señor, que en nuestros corazones cada día se despierte un amor creciente, un amor fogoso, fervoroso, inextinguible, para contigo, oh Jesús, que diste tu vida, y para con tu iglesia, que es tu esposa, de la cual nosotros somos miembros. Señor, hoy hemos mencionado algunas de las perversiones que están entrando a la iglesia que se llama cristiana. Yo te ruego, Señor, que guardes a los tuyos, que guardes a tu pueblo, que guardes a nuestras congregaciones locales de caer presa de este comezón de oír fábulas y cosas que no sirven. Guarda a tu verdadero pueblo de esos lobos rapaces. Guárdanos, Dios, y permite que la verdad del Evangelio apostólico brille y que muchos puedan conocerte. En el nombre de Jesús. Amén.